En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como todos los miércoles, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. La coyuntura que atraviesa Colombia demuestra que valen más las palabras que los hechos. Hundimiento de la reforma a la salud desató la ira santa de Gustavo Francisco Petro Urrego, quien movió los hilos del poder para propiciar la crisis perfecta. Cambios que se proponía desde la izquierda y decían traer un mejor futuro como sociedad, se quedaron en la promesa de campaña y la narrativa de ilusión que vendió el pacto histórico a los colombianos. Humildad, empatía y sabiduría son necesarias en este instante para sentarse a construir con quien piensa distinto. El ego de los aduladores y el sensei de los humanos quiere acaparar el poder desde un pacto que agudiza la polarización y atiza la intolerancia, que está acabando con la paz y la coherencia que debe reinar en la construcción de una nueva realidad. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Insensatez de su mandatario, sumada a la sordidez de los militantes de la izquierda colombiana, son el detonante del caos que requiere Gustavo Francisco Petro Urrego para imponer su visión de país. Intolerancia, insultos y acosos son el entorno de una apuesta política que distante está de la coherencia entre el discurso y la acción. La apatía política, escasa participación en el ejercicio democrático en las urnas es la culpable de que Colombia transite hoy el camino del cambio acelerado al progresismo socialista. El liderazgo que se mide en los momentos de coyuntura llama a confrontar a su presidente, personaje que, en la toma de decisiones claves de los últimos días, le ha faltado cabeza fría para responder con asertividad a las necesidades del colectivo social al que representa. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Miedo que circunda en el ambiente nacional está secundado por un clima de violencia, contexto de polarización que atiza las diferencias políticas que impiden descomponer el asunto, entender la situación y delinear una solución técnica desde la experiencia y el conocimiento. Elección de Gustavo Francisco Petro Urrego, que dio un giro de 180 grados en la ideología gubernamental, con más de 11 millones de votos, cada vez se queda con menor respaldo y tiene un margen de maniobra escaso. La destrucción de la democracia inició con la mitomanía de su mandatario, cabeza de una fuerza política que se congració con el terrorismo, les pagó por no delinquir y les dio el estatus de gestores de paz e incitó el culto de la apariencia sustentado en el populismo político de la igualdad.
No porque uno escriba un montón de cosas en el papel, empiezan a pasar, pero su presidente es el rey de los derechos de papel, fue lo que dijo la senadora Paloma Valencia. El presidente Petro nos sugiere que estudiemos los puntos que él quiere para sacar en la constituyente y por qué es necesaria una nueva constitución en Colombia. Lo primero que les quiero decir, los problemas del gobierno Petro y los problemas de Colombia nada tienen que ver con la constitución. En Estados Unidos hay una constitución de 2 paginitas y en el Reino Unido no hay constitución y son países que van mucho mejor que nosotros. No porque uno escriba las cosas en un papel empiezan a pasar, pero Petro parece el rey de los derechos de papel. Habíamos advertido que el cese al fuego dice que las Fuerzas Armadas no pueden salir a combatir a las disidencias de las FARC y que eso iba a significar en la práctica que las disidencias iban a tener control territorial y sobre todo presión sobre el día de elecciones. Pues bueno, no ha pasado ni un día y ya estamos recibiendo en Santa Rosa del Sur, en Bolívar, que están las disidencias presionando a la población para votar de determinada manera. De manera que hay cese al fuego para las Fuerzas Armadas, pero hay control territorial, injerencia armada para las elecciones de octubre. No hay garantías. Este gobierno le falla a los colombianos. Ya se había dicho que el cese al fuego doblega a las Fuerzas Armadas. No pueden combatir a las disidencias de las FARC. Tinte revanchista que se esgrime en cada pronunciamiento que acompaña a su presidente en plaza pública, y los medios de comunicación convencionales y digitales son una apuesta de odio que pide reflexionar y entender las causas de una política del fanatismo que se indica de enemigo a todo aquel que no está de acuerdo con él. Victimización que se encarna en la figura de Gustavo Francisco Petro Urrego hace temer por un respaldo sustentado en milicias urbanas, colectivos de primeras líneas que desde una estrategia de comunicación adecuadamente articulada se sale de las manos en pro de los intereses de una ideología que está en el afán de capitalizar formas de indignación. El sentimiento de zozobra que se teje en Colombia, espiral de miopía ideológica, aplaude el comportamiento cicuta de su mandatario que quiere desviar la atención de la latente crisis económica, los índices sociales desfavorables, la destrucción de la salud, el revés político en el legislativo, la violencia, la inseguridad y demás acontecimientos que se avivan al vaivén de las diatribas políticas. Gustavo Francisco Petro Urrego tiene mala memoria, despotrica de todos, pero solo es una ofensa cuando lo hacen contra él, fue lo que aseguró la senadora Paloma Valencia. El presidente Petro parece que tiene muy mala memoria. Se posesionó al presidente Milei en Argentina y adivinen qué le dijo él. ¿Qué les parece a ustedes decirle a una persona Hitler? Pero ese insulto, eso sí, no se lo tomen en serio. Pero el presidente Petro no se queda corto, porque sobre la Federación Nacional de Cafeteros, cuando eligió un presidente que no era del de su agrado, dijo que esa era la manera como la oligarquía se robaba el café. Hágame el favor. El hecho de que a usted no le guste el presidente no le da derecho a insultarla, ¿o sí? ¿Y qué les parece que el entonces candidato Gustavo Petro decía que el presidente Uribe tenía vínculos con el paramilitarismo, que era responsable de las matanzas y de los asesinatos? Esos sí son insultos que uno puede hacer. Y después de invitarlo a tomar café, va por allá en Sucre a decir que el presidente Uribe no paga impuestos, si el presidente Uribe no tiene ni siquiera tierras por allá. Pero eso qué importa, mienta y destruya a quien es el adversario. Pura paja el presidente Petro, pero insulta a la gente y esos insultos sí se valen. Y frente al tema judío, hay que decir, el presidente Petro, antes de que esta tragedia de Gaza estuviera creciendo, dijo que los judíos eran como los nazis, y eso sí, no pasa nada. Ay, al presidente Petro se le olvida como le dijo al presidente Pastrana. Eso sí se puede decir, ¿cierto, presidente? Eso no es insulto ni da para que uno rompa relación. Porque cuando el presidente Petro vinculó nuevamente a Pastrana con se le fueron las luces. Como se le van a ir las luces a Colombia, que este gobierno no ha tomado previsiones sobre un fenómeno del niño tan violento que ha tenido el país y podemos estar enfrentando un apagón. Ya los expertos lo dicen, pero el presidente Petro sigue muy preocupado por lo que pasa en Medio Oriente, pero parece no enterarse de lo que pasa en Colombia. No se enteró que el Estado Mayor Central creó un nuevo bloque con 5 frentes que están destruyendo la seguridad y la tranquilidad de los colombianos, que están asesinando a los colombianos, que ha crecido el número de masacres y de homicidios, porque la ruptura de relaciones con Israel lo que termina siendo es un premio para todos los grupos ilegales, porque nos vamos a quedar sin comunicaciones, sin armamentos, sin asesoría técnica. Es uno de los países que más ha contribuido en mejorar nuestro ejército. ¿De qué lado es que está? ¿De los colombianos o de los delincuentes? ¿De qué lado está? Es la pregunta que tiene respuesta clara y directa. Revisen
¿Quiénes son los gestores de paz? El calvario ciudadano se constituye en una bomba de tiempo a punto de estallar por la negligencia gestora de su presidente para tomar medidas que, por impopulares que sean, se deben tomar para atender las necesidades de la población y atajar el caos que está por llegar. Política del miedo que se ha sembrado en el territorio nacional llama a revisar a quién se beneficia con esa táctica. Ataque frontal de estigmatización que invita a condenar la generalización de un mensaje indirecto que incita a la violencia. La libertad de pensamiento y expresión debe ser garantizada, protegida y respetada sin ser mancillada por la mentira que teje a cada instante Gustavo Francisco Petro Urrego y su séquito de aduladores para justificarse y engañar aún más a las clases populares. Hay verdades que duelen. A Gustavo Francisco Petro Urrego le persigue su pasado y todos se lo recuerdan, como lo dejó entrever la senadora Paloma Valencia. Entonces al presidente Petro no le gusta que le digan nada. Trata a Milei de Hitler, pero no le gustan que le digan que es comunista y que hizo parte de las guerrillas. Yo no sé si el presidente Petro será comunista, ni si fue comunista. Que le fascinan las políticas de izquierda demagógicas y que admiró mucho a Chávez, eso es cierto. Y también es cierto que hizo parte de un grupo terrorista en un alto cargo, de manera que no podemos seguir con la idea de que porque uno asesina, pero es revolucionario, no hay asesinato. Que porque uno genera terrorismo, pero es revolucionario, no hay terrorismo. No, el terrorismo y el asesinato se constituyen por las conductas. Y si uno está en un grupo de asesinos y terroristas, pues le toca llevar ese sino de por vida. Entonces el presidente Petro insulta, pero no le gusta que lo insulten. Y guarda silencio sobre cosas que están pasando aquí en el vecindario, como lo de Venezuela. No, un momento. Finalmente, después de que todo el mundo se ha pronunciado, el presidente Petro se digna a decir que es un abuso lo que le están haciendo a María Corina. Un poquito tarde, ¿no? Sin embargo, como tampoco ha querido decir nada de las noticias que dicen que la contrainteligencia venezolana está trabajando con el ELN y con todas las guerrillas, esas a las que usted les da cese al fuego. ¿Cuál será la incidencia de los dineros del narcotráfico y de la corrupción de Venezuela sobre la violencia que padecemos los colombianos y las amistades con esos países del Medio Oriente que usted protege? Y guarda silencio de lo del hijo, toda esa plata de la corrupción que llegó allá. ¿Y qué tal lo del hermano, que ahora se está sabiendo que lo echaron de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque quién sabe qué andaba haciendo? ¿De verdad le estaban cobrando a los pobres soldados de Haití para advertirles? ¿De verdad le estaban cobrando a los extraditables, presidente, para no sacarlos de la cárcel? ¿Tendrá algo que ver esto con lo que dijo el fiscal Barbosa, que trataron de levantar la orden de detención de varios extraditables, o es pura coincidencia? Y ahora que ya tienen fiscal, ya no es de narcos ninguna institución de la fiscalía. Pero la pregunta fundamental es cómo van a ser los procesos de su familia, presidente. Con estas peleas hay alguien que está más feliz, que no se cambia por nadie, que es Olmedo López, porque todo el mundo hablando de todos estos temas se le olvida cómo se han robado la unidad de gestión de riesgo. No solamente estamos hablando de los carrotanques de La Guajira, sino que ahora han aparecido nuevos contraticos, una mega contratación, dizque para el dique de La Mojana, que no sirve para nada. ¿Es verdad que Olmedo López es miembro de una de las empresas que le donó al presidente Petro? La corrupción inunda al pacto histórico y sus aliados. Son muchas las verdades que tratan de ocultar y ahora se le revierten. No hay peor ciego que el que no quiere ver, adagio popular que se adapta perfectamente a la desconexión de su mandatario con lo que a diario se ve en las calles. La construcción de futuro debe ser a pulso y defendiendo los principios fundamentales de la democracia. Para la izquierda ha sido imposible consolidar una representación con actitud de servicio al pueblo que dé voz a las regiones, a todos los sectores y no se aproveche de los que han llamado olvidados para sacarles provecho. Fuerza y persistencia es la que se necesita para alcanzar seguridad, empatía y tranquilidad, pasar la página de las amenazas y las discriminaciones que tienen a muchos en pie de lucha. Lo ocurrido en los últimos días era más que previsible. Poco y nada se aprendió de lo acontecido en Venezuela, Nicaragua, Argentina y demás naciones que ya transitaron las mieles del progresismo socialista. Están tan desesperados los de la izquierda que no saben cómo echar el agua sucia de ellos a otros, fue lo que afirmó la senadora Paloma Valencia.
Está el pacto tan desesperado de que no saben qué hacer, que deciden inventarse que el problema es del Centro Democrático y otros partidos porque reciben plata de Kerati. Mentira, Kerati es una sociedad colombiana, pero además no maneja los dineros de la salud. Es bueno que investiguen antes de decir tanta paja. Y Nicolás Petro, que no podía salir de Barranquilla, se fue de vacaciones. ¿Qué va a hacer la nueva fiscal? ¿Va a mostrar independencia o va a mostrar lealtad? Los acuerdos que hizo Estados Unidos con Venezuela para lograr liberar a Alex Saab no lo libran de tener que responder en Colombia, porque aquí también está vinculado con lavado de activos, con relojes muy costosos que le compraron a una senadora del Pacto Histórico, que también sale salpicada en lo de los extraditables. Mejor dicho, los del Pacto Histórico están bastante enredados, con muchos escándalos, pero eso sí, hablemos de la Constituyente, porque es que con la Constituyente uno puede tapar semejante maremoto de cosas malas que le están pasando a este país y volver al presidente candidato para dejar de tener este presidente inepto que no gobierna. Porque el presidente Petro lo que le gusta es escribir las cosas que quiere hacer, meterlas en piedra o en cualquier cosa para que queden por escrito. ¿Por qué de hacer si no tiene ni idea? Como van las cosas en este gobierno, van mal. Porque tenemos un presidente que habla mucho, insulta un montón, se ofende fácil, pero además no hace nada. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho, y Gustavo Francisco Petro Urrego lo demuestra con honores. Uno es su discurso y otras son sus acciones. La transgresión ideológica que recorre Colombia despierta la sensibilidad política y social que ya hiere profundas susceptibilidades. El mal está causado y ahora se debe hacer frente al caos. El país requiere que todas las fuerzas políticas dejen de lado sus egos por el bien común, se orienten las metas para hacer frente a este momento único de la nación que exige recursos para compensar el costo y retroceso que ha significado la presencia de la izquierda en el poder. Este momento no da campo para el fracaso, la incertidumbre, el riesgo y el miedo que son propios de cada uno y tienen una influencia considerable sobre la situación. Divergentes percepciones ante la crisis sensibilizan a la sociedad y permiten detectar puntos de acuerdo con cada uno de los sectores que sacan a flote sus malquerencias internas. Cuando usted va y mira a los hospitales públicos colombianos, el problema es la politiquería que se tomó los hospitales. Escuchen lo que expuso en Semana en Vivo la senadora Paloma Valencia. Cuando usted va y mira los hospitales públicos colombianos, el problema no son las EPS, el problema es la politiquería, que se tomó los hospitales públicos y los tienen para financiar campañas, los tienen llenos de contratistas. ¿Usted se acuerda el cartel de la contratación en Bogotá, donde la plata de la salud terminó comprando champaña y caviar que se robaban los directores de los hospitales? Entonces, venirnos a decir que la solución de la salud colombiana es entregarle a la politiquería toda la plata de la salud, pues es absolutamente ridículo. ¿Usted se imagina lo que son los municipios de sexta categoría de este país organizando las redes de servicios para los habitantes de un municipio? Si eso necesita capacidad técnica, si eso vale un montón de plata y que para solucionar el problema de los precios nos van a poner un manual tarifario como en los vieja Unión Soviética, a todo el mundo le pagan lo mismo, desaparecen los incentivos para mejorar el mercado. Entonces, que lo que estamos viendo es un gobierno que desconoce primero la incapacidad que tiene. Ellos creen que porque uno escribe en el papel se garantiza la salud, entonces eso pasa. No, construir sistemas es difícil, pero tienen un agravante, y es que no resisten el no. Entonces, yo sí creo que este gobierno va a buscar cerrar el Congreso y montar una constituyente antidemocrática, y va a haber que crear un gran frente común de colombianos, de todos los partidos, de todos los orígenes, líderes de opinión de todas partes, los alcaldes, los gobernadores, para salvar la democracia de Colombia, porque lo que se nos viene es una amenaza sobre la democracia. Los tienen para financiar campañas, llenos de contratistas, y eso es lo que ahora quiere avivar su mandatario, una amenaza para la democracia. Coyuntura que transita Colombia exige dejar de lado las diferencias, modificar, retrasar o descartar los proyectos sociales del gobierno del cambio.
Gustavo Francisco Petro Urrego, en los 2 años que le quedan en la Casa de Nariño, debe revestirse de algo que carece: energía y principios éticos para guiar las decisiones que se toman en medio de una jungla de conflictos y personalidades. El complejo entorno que acompaña al colectivo social colombiano exige atender de forma inmediata las tareas que trae consigo una mala administración, el ejercicio del poder ejercido por una persona llena de resentimientos y odios que propende por dividir y no por unir. El racionamiento de agua y de luz es otro suceso que se suma al desastre de Gustavo Francisco Petro Urrego, fue lo que exaltó la senadora María Fernanda Cabal. Dentro de muy poco vamos a tener racionamiento de agua y de luz, porque gracias a la genialidad de Gustavo Petro, que no quiso prender las termoeléctricas porque odia el gas, odia el petróleo, odia el carbón, terminamos con la mayoría de los embalses por debajo de los niveles mínimos. Esto destruye la economía porque se necesita energía para todos los negocios. No va usted ni siquiera a tener agua para bañarse. Eso le gusta a los mamertos. No va a haber luz, no va a haber país por culpa de Petro, de sus incapaces que no previeron que el fenómeno del niño se iba a extender. Y esto no es recogiendo agüita en canecas o en bolsas, como le gustaría a él. Seguramente no de plástico, él las quisiera de papel. Esta tragedia nueva se suma a todo el desastre que se llama Petro. Pudo prevenir el problema y no quiso por estar enfrascado en la fantasía medioambiental a costa del bienestar de los ciudadanos. El odio visceral que se desprende del discurso de su presidente polariza el ecosistema nacional, denota que el afán por lograr la victoria nubla el pudor y sin medir palabras o esgrimir pruebas se pisotea la reputación del contrario para seguir incendiando el país. Verborrea que acompaña ataques sin piedad saca a flote que quien funge de víctima difunde cualquier barbaridad que gente con decencia evitaría para exponer su opinión. No se equivoque, Gustavo Francisco Petro Urrego. La mayoría de los colombianos estamos orgullosos de nuestra policía, fue lo que dijo el senador Miguel Uribe Turbay. El presidente Petro acaba de insultar a los hombres y a las mujeres de la Policía Nacional. Tengo que decirle con claridad que no le permito que insulte a esta institución y a cada uno de sus miembros. Hoy Gustavo Petro insulta a la policía, que la mayoría de los colombianos admiramos y les tenemos un agradecimiento infinito, porque nos protegen, porque gracias a su valentía hemos construido la democracia y hemos conseguido la libertad en Colombia. Pero además es la misma policía que lo cuida a usted, presidente, y a su hija, y a sus hijos, y a su esposa. ¿Cómo es posible que usted haga este tipo de acusaciones no solo injustas, sino absolutamente irresponsables? Es evidente que hay casos de corrupción, pero no le permito que lo generalice para destruir el prestigio de hombres y mujeres que le sirven al país. No olvide que fue usted el que perteneció a una organización criminal y fuimos nosotros los colombianos los que lo perdonamos. Esos que usted insulta son los mismos que lo cuidan a usted, a sus hijos y a su esposa. Triste es ver que Colombia adolece de un estadista, agente gestor con una excelente hoja de vida, persona que distante de tirrias y antipatías sea capaz de implementar políticas públicas sin ser irracional. Lo adecuado en este momento de tensiones, lejos de los afanes de protagonismo, es limpiar ese tufillo de las tradicionales malquerencias de la clase política colombiana que se tomó al gobierno del cambio. Inteligencia y preparación para afrontar tiempos de crisis es lo que se pide a ese líder de micrófono, cámara o papel, ídolo de barro, para el que es mucho más fácil criticar y destruir que construir. Con Gustavo Francisco Petro Urrego, el Estado Social de Derecho en Colombia está en peligro, fue lo que aseguró el senador Miguel Uribe Turbay.
El Estado de Derecho está en riesgo con Gustavo Petro como presidente. Y no podemos ser ajenos a lo que aquí sucede, porque Petro hace muchos meses renunció a su ejercicio como gobernante y se ha dedicado a hacer política. Y para hacer política y comprar conciencias necesita plata. Plata que quería del sistema de salud y que hoy afortunadamente lo impidió un bloque de senadores valientes de la Comisión Séptima. Plata que quiere sacar de esta reforma pensional, robándole los ahorros a los colombianos. La reforma pensional de Gustavo Petro es una gran estafa que van a condenar a Colombia a una quiebra masiva, a perder el ahorro nacional y a frustrar el sueño de los colombianos de tener una pensión. Los recursos de los colombianos están en peligro en las manos de la izquierda ejerciendo el poder. Gustavo Francisco Petro Urrego es incapaz de regularse, honrar el cargo de representación que tiene. Antes que dividir, este tiempo requiere de la unión y fuerza para salir adelante. Los liderazgos sociales están convocados a ser protagonistas, encauzarse en los límites de la coherencia y apoyar al pueblo en este instante de coyuntura. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. El poder, en este momento, es para estructurar planes de acción inmediata, brindar ayuda desde el Estado a la población vulnerable y estructurar planes de acción que permitan mitigar la crisis. La distribución de los recursos debe estar alineada con una política social sin cálculos y avaricias, que con inteligencia social garantice el abastecimiento de un mínimo vital. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos La crisis perfecta. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Es momento de reflexionar y asumir el gran desafío que plantea el destino, detectar a los verdaderos líderes para guiar a Colombia en la recuperación del tejido social, político y económico de la nación. Al país solo lo compone quien tenga una mejor actitud, aquel que cuente con la experiencia para implementar excelentes dinámicas que motiven a que las personas hagan parte del cambio. Triste es reconocer que la mezquindad y antivalores que quieren vender desde la izquierda conectan con el escabroso proceder de su mandatario, malquerencia que está calando en una sociedad a la que le hacen mucha falta unas libras de pudor, varias gotas de ética, cucharadas de aceptación de la realidad, fanegadas de autoestima, kilos de testosterona y mucho amor. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.